en el tema de UMTS y habíamos visto la arquitectura, la codificación, los tipos de código, etcétera, ¿sí? Ahora nos toca revisar el tema de arquitectura UMTS, ¿sí? ¿Cómo es que yo manejo, cómo se maneja, perdón, la arquitectura de la comunicación, tanto para la conmutación de paquetes como para la conmutación de circuitos? Entonces vamos a empezar por el elemento más básico que tiene una arquitectura móvil, ¿sí? El elemento más básico que tiene una arquitectura móvil es el teléfono. Entonces recuerden, este terminal, ¿sí? En esta tecnología 3G evolucionó al punto de que ya no solamente se llama un mobile, un MS, ¿sí? Sino que ya es un user equipment también. ¿Por qué habíamos dicho que esto es un user equipment? Porque este teléfono en realidad ya no es solo un teléfono, podría ser una tablet, podría ser una televisión, podría ser una PC, es decir, podría ser incluso un electrodoméstico. Es decir, todo lo que puede enviar datos a través de una red UMTS, ¿sí? Etcétera. Ya, ¿cuál es el principio o cuál es el punto de conexión o el siguiente bloque que nosotros tenemos? Dentro de UMTS, el siguiente bloque, que sería este de acá, se va a llamar el nodo B. Esta va a ser la base station para un sistema UMTS, ¿sí? En este punto yo voy a tener todo lo que es la torre con su sistema radiante, en la base con sus equipos de TX, DRX, ¿sí? Y todo lo demás de enlaces, etcétera, etcétera. Este va a ser el nodo B, ¿sí? Este nodo se conecta al móvil mediante dos interfaces. La primera, que es de uplink, cuando yo envío señales desde el móvil al nodo, y de downlink, cuando envía señales del nodo al móvil. Esta interfaz se le conoce como la interfaz UU, la interfaz de aire o el canal de radio, ¿sí? Esa es la interfaz con la que yo me comunico del user equipment al nodo B, ¿ya? ¿Por qué se llama nodo B? Podríamos luego revisar eso un poco más adelante, ¿sí? Pero el nodo B vendría a ser lo que es símil en 2G a la BTS, ¿ya? Luego vamos a pasar nosotros a un siguiente bloque que se le conoce como la RNC. ¿Sí? Ese es el siguiente bloque de la arquitectura UMTS, ¿sí? ¿Cuál es la función de la RNC? Un segundito. Tiene como función controlar varios nodos B, ¿sí? Es decir, yo a la RNC le puedo conectar varios nodos B simultáneamente. ¿Sí? Yo puedo... ¿Qué significa la RNC? Significa la Radio Network Controller. ¿Sí? O es la controladora de la red de radio, ¿sí? Esta de aquí, esta interfaz que une cualquier nodo B con la RNC se le conoce como la interfaz UF. ¿Sí? Se le conoce como la interfaz UF. Aquí nosotros vamos a tener un caso particular cuando ya hablamos de 3G. Recuerden que yo no podía, por ejemplo, cuando hablábamos de 2G, yo tenía una BTS que se comunicaba a una BSC, que a su vez controlaba varias BTS, ¿sí? De aquí yo tenía que ir a una MSC.
pero yo no había identificado ninguna conexión entre BSCs, ¿ya? No rompía jerarquía. En este caso yo podría decir que la jerarquía podría romperse en el siguiente sentido. En UMTS yo sí puedo conectar dos RNCs, ¿sí? Sí lo puedo hacer. Denme un segundito. Yo puedo conectar dos RNCs entre sí. ¿Ya? Sí lo puedo hacer. Y la interfaz que me ayuda a conectar dos RNCs entre sí, que sería esta de acá, para que se vea bien. Esa interfaz se llama IUR. Entonces, si se fijan, yo ya puedo romper jerarquía y conectar varias RNCs entre sí, que esta a su vez irá a controlar otros nodos B. ¿Sí? Hasta este punto, o hasta esta frontera, esta red de aquí, hasta este punto, esta red, o sea, hasta este punto de las RNC, esta red se le conoce como la UMTS Access Network. O esta es la red de acceso del sistema UMTS. ¿Sí? Hasta este punto nosotros tenemos todos los componentes de la red de acceso. Si se fijan, la RNC está dentro de la red de acceso UMTS. ¿Ya? Ahora, UMTS o 3G fue diseñado particularmente para dos situaciones, ¿sí? Yo puedo llevar mediante un sistema UMTS voz y datos, ¿sí? Y para ello necesito dos caminos, uno que sería conmutación de circuitos y otro que sería conmutación de paquetes, de la siguiente forma. Si yo trabajo con datos, ¿sí? De la RNC voy a tener que sacar a una interfaz que me lleve efectivamente a una conmutación de paquetes. Esa interfaz se va a llamar UPS. ¿Sí? En ese caso yo estoy enviando datos nada más, ¿sí? ¿Y a dónde voy a referir esa información de datos? En este punto lo que yo hago es reutilizar la arquitectura que tenía para GPRS, es decir, lo que hizo UMTS, es decir, si yo ya tengo una arquitectura establecida para datos, la voy a reutilizar, incrementando su capacidad, es decir, aquí me espera el SGSN para luego pasar por una red IP y llegar al bloque de GGSN. Y por último, derivar mi información a Internet, donde yo tengo los diferentes servicios. Entonces reutilizo en el caso de que tenga que enviar datos, ¿sí? Yo reutilizo todo esto de aquí. Ahora, ¿qué pasa cuando yo hago llamadas de voz o necesito de voz, servicios de voz? En ese momento yo voy a usar conmutación de circuitos y la interfaz que lo hace eso se llama UX, ¿sí? De aquí en adelante lo que nosotros tenemos es prácticamente una conmutación de circuitos, es decir, vamos a llegar a este punto que le voy a abreviar como la MSC, pero para 3G. Y de ahí yo puedo hacer, por ejemplo, la comunicación, como vimos hace algunas clases, a la PSTN, etcétera, etcétera, o a otras operadoras. ¿Ya? Entonces, fíjense, yo tengo dos opciones. Una que es en la parte superior, donde voy a usar conmutación de paquetes.
Y en la inferior, donde voy a usar conmutación de circuitos. ¿Ya? Esta parte de aquí es la red de núcleo o la Core Network, ¿sí? Todo esto de aquí ya pertenece a la Core Network o a la red de núcleo del sistema UMTS. ¿Ya? Entonces, todo esto es la red de núcleo, ¿sí? Aquí habíamos dicho algo. Dentro de la red de núcleo, nosotros tenemos varias conexiones mediante protocolos que me derivan a comunicarme con bases de datos. Y las bases de datos son las siguientes. Por ejemplo, yo voy a tener una base de datos que es la EIR, que como había explicado en una clase anterior, es el tema de listas blancas, listas negras, almacenamientos de email, etc. Tengo una base de datos que es la AUC, es decir, aquí yo tengo procesos de autenticación con usuarios y contraseñas para que ustedes puedan navegar por la red. También tengo bases de datos, las más conocidas que son, por ejemplo, el HLR y el BLR. Que en realidad estas muchas en algunas arquitecturas ustedes las van a poder encontrar aquí. ¿Sí? Los BLRs. ¿Ya? ¿Cuál es, cuál es el objetivo de un HLR y de un BLR? El HLR lo que hace es guardar los datos de todos los abonados. O sea, aquí está el poder de información de mi sistema UMTS en el HLR. ¿Sí? Aquí yo tengo todos sus datos, si son abonados, son postpagos, si hay prepagos, si tienen saldo, si no tienen saldo, etcétera, etcétera. En cambio, la BLR es una base de datos de tránsito o temporal. Por ejemplo, esta se usa o se copian registros del HLR a la BLR para terminales que están en tránsito por la red, que no son temporales de la red, que no son fijos de la red, perdón, que son temporales. Por ejemplo, cuando se hace procesos de roaming. Entonces, esta sería la arquitectura UMTS, o cómo yo comunico mis señales, tanto de voz y de datos, en un sistema 3G UMTS, ¿sí? Ahora un poco de historia, ¿sí? O cómo se manejan hoy estos sistemas. En realidad, las celdas en su génesis eh, de primera generación, luego pasar a segunda generación, etcétera, ustedes podrían encontrar algo así más o menos. O sea, vamos a hablar solamente de BTS y nodo B. Ustedes encontraban ahí físicamente un bloque a nivel de hardware que era la BTS, ¿sí? Entonces muchos autores pueden decir que esto sería el nodo A, ¿ya? O sea, podríamos decir que esto era el nodo A. Como evoluciona la tecnología a nivel de hardware, ustedes podían ver ahí en una estación el nodo B. Entonces, a este se le llamó el primer nodo y este era el segundo nodo, por eso es el nodo B, ¿sí? Nodo de comunicación. A nivel de hardware, ustedes pueden encontrar un equipo aquí, un hardware de acá y otro hardware de aquí, ¿sí? Hoy,
¿Qué pasa? Hoy en una celda, con el avance de la tecnología, lo que se tiene es que ustedes a nivel de hardware van a encontrar solamente un nodo. ¿Sí? Que generalmente tiene como servicio principal todo lo que es 4G o LTE. Dentro de este nodo, sin embargo, nosotros tenemos, o sea, a nivel de un hardware, nosotros también contamos dentro de este con las siguientes tecnologías. Es decir, ustedes ven una plataforma de equipos, pero aquí van a encontrar UMTS y 2G, o GSM, Edge, etc. ¿Cómo lograron hacer eso? Esto se logró mediante la virtualización de circuitos. Es decir, todos estos procesos están controlados a nivel de software ahora, dentro de un mismo hardware. Entonces, ¿por qué quiero hacer esta observación? Más adelante nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que 4G solamente está trabajando con tecnología IP, es decir, datos nada más. Por eso no, ustedes no pueden hacer una llamada de voz si están en LTE hoy por hoy. Entonces, dentro de ellos, para poder hacer llamadas, lo que hacen es una virtualización de circuitos. Ya no puedo ver ahí exactamente el hardware distribuido, ¿sí? Pero ya. No sé si tienen alguna duda ahí, chicos. ¿Cómo trabaja el LT? Del LT, UMTS. Nosotros habíamos dicho que UMTS, ¿sí? Se rige con CDMA, WCDMA, perdón, ¿ya? Y que para ello usa dos tipos, FDD y TDD. Entonces vamos a ver cada uno cómo funciona, cómo trabaja FDD y TDD. Voy a empezar con FDD, ¿sí? Entonces para revisar FDD voy a poner primero tres ejes. Uno que simbolice la potencia, otro que simbolice la frecuencia y otro que simbolice el tiempo. Entonces, ¿cómo trabaja el sistema? Voy a poner acá. Esto sería potencia. Esto sería el tiempo. Y esto sería frecuencia. Ya, ¿cómo trabajo en un sistema que es completamente FDD, por ejemplo? ¿Sí? En un sistema FDD se ve de la siguiente manera. Yo necesito establecer procesos de uplink y de downlink. Es decir, que yo voy a tener, por ejemplo, aquí una región donde envío mis datos. ¿Ya? Dame un segundito. Y más arriba, desplazado en frecuencia, yo podría tener otra, ¿sí? Yo voy a explicar igual esto, ¿ya? Asumiendo que todo es positivo, ¿sí? Todas las frecuencias son positivas. No vamos a decir que nada de estas frecuencias son negativas, ¿sí? Yo puedo enviar, si ustedes se fijan, diferente información al mismo tiempo. ¿Y por qué estoy al mismo tiempo? Porque las dos están enviándose en este intervalo de tiempo que va desde el 0 hasta tiempo 1, ¿sí? O sea, las dos pueden enviarse al mismo tiempo. ¿Cuál es la característica que difiere una de otra? Es que utilizo diferente frecuencia. Por ejemplo, aquí tengo una F2 y aquí tengo una F1, ¿sí? Eso significa FDD, poder enviar información a diferentes rangos de frecuencia, pero en el mismo tiempo, ¿ya? Estos anchos de banda de estas frecuencias son máximo, esto de aquí, es máximo 5 megahercios. Es decir, que todos estos
elementos que envían información van a tener un ancho de banda de hasta máximo 5 MHz. ¿Ya? ¿Qué es lo que habíamos visto que dice el estándar WCDMA o MTS también? 5 MHz, ¿sí? Y dentro de esta señal, recuerden, como yo uso WCDMA, yo puedo enviar varios bloques de información siempre y cuando me encargue de controlar la potencia, ¿sí? Es decir, yo podría enviar, si se acuerdan, diferentes bloques de información siempre que controle la potencia. Acá igual, podría enviar varios bloques de información siempre y cuando controle la potencia que hay entre ellos. Entonces la de abajo tendría un código 1, aquí tendríamos un código 2, aquí tendríamos a lo mejor un código 3, aquí nuevamente un código 1, a lo mejor, o un código 11, pongamos, 12, un código 13. Es decir, yo puedo usar de esa forma, con el concepto de WCDMA, ¿sí? Esta transmisión FDD me permite que la comunicación sea dúplex, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo garantizo que haya comunicación tanto de subida desde el móvil al nodo B, como de bajada del nodo B al móvil, ¿sí? Es decir, yo puedo usar este bloque para uplink y este bloque para downlink. ¿Sí? Cada uno de 5 MHz y yo lo puedo hacer al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque estoy usando dos diferentes frecuencias. Teóricamente se dice que para downlink yo podría llegar a una velocidad máxima de 1.9 Mbps y que para uplink yo podría llegar a una velocidad máxima de 960 kbps. ¿Sí? Entonces eso es lo que me ayuda FDD. ¿Ya? En FDD yo puedo enviar así la información. Ahora, ¿qué pasa si yo uso TDD? Entonces vamos a poner igual los tres ejes. Voy a poner ahora de esta forma. Aquí tendré igual potencia. Aquí tendría tiempo. Y voy a poner ahora la frecuencia. Y aquí tendría frecuencia. Entonces ahora vamos a analizar cómo trabajaría un sistema. Aquí yo tengo potencia, aquí yo tengo tiempo y aquí yo tengo la frecuencia. Este sería un sistema TDD. ¿Ya? Un sistema TDD. Entonces, ¿cómo trabaja un sistema TDD? Yo puedo enviar información, por ejemplo, de esta forma. Yo podría enviar un bloque de información, ¿sí? De la siguiente forma. Ya yo puedo enviar, por ejemplo, ahí varias portadoras, ¿sí? O varios bloques de información, siempre y cuando controle la potencia, ¿ya? Cada uno con su respectivo código. Entonces aquí yo, por ejemplo, podría tener el código 1, aquí podría ser el código 2 y aquí podría ser un código 3. Si ustedes se fijan, yo puedo enviar esto en un intervalo de tiempo está realizado. ¿Por qué? Porque voy desde el 0 hasta este punto de aquí, que le vamos a llamar, pongamos para arriba, hasta este punto de aquí, que le voy a llamar T1. ¿Sí? Igual, cuando yo uso TDD, tengo un ancho de banda que va en esta frecuencia. Utilizo esta frecuencia de aquí que le voy a llamar 1. Este ancho de banda en FDD tiene una frecuencia 1 y el ancho de banda va. Teóricamente dice que puede ser de 5 MHz, pero si uso TDD puede llegar hasta también ser de 4, puede llegar a ser, perdón, de 4.5 MHz. Entonces ese sería el ancho de banda que yo tengo aquí, es decir, este espacio, ¿no? Recuerden que ancho de banda es una diferencia entre una frecuencia final y una frecuencia inicial. ¿Ya cuál es la ventaja de TDD o la característica de TDD? Que yo puedo usar la misma frecuencia, sí, para enviar más bloques de información. Entonces, por ejemplo, yo podría enviar esto, ¿sí? Así.
puedo enviar más datos arriba. Recuerden siempre controlando potencia. En un intervalo de tiempo que va desde T1 a T2. Los dos pueden usar la misma frecuencia. Si ustedes se fijan, en frecuencia es la misma, pero en tiempo es diferente, ¿sí? El intervalo de tiempo que usan es distinto para enviar información. Con eso evitamos nosotros las interferencias, ¿ya? Ese intervalo de tiempo no es cualquier intervalo de tiempo. En realidad son 10 milisegundos. O sea, yo cada 10 milisegundos puedo enviar información en una misma frecuencia si uso tecnología TDD, ¿ya? ¿De acuerdo? No sé si tienen alguna duda en esta parte. ¿Cuál es el principio de WSDMA? Si nosotros nos vamos a lo que revisamos antes, yo había dicho que voy a hacer un análisis desde frecuencia y potencia. ¿Ya? Entonces aquí es potencia y aquí es frecuencia. Estos bloquecitos que estoy poniendo ahí no son nada más que esto, por ejemplo. Yo digo que puedo enviar una señal utilizando todo el ancho de banda, ¿sí? Con un código. Y que también puedo enviar otra señal a sí mismo, utilizando el mismo ancho de banda, pero con otro código. Y en este ejemplo de aquí, otra señal con el mismo ancho de banda, pero usando otro código. Podía hacerlo al mismo tiempo, estos tres al mismo tiempo, como acá, ¿no? Si ustedes se fijan en este bloque de aquí, los tres están al mismo tiempo, están entre 0 y T1. ¿Por qué? Porque esta ortogonalidad de los códigos hace que no haya interferencia entre las tres. ¿Se acuerdan lo que habíamos visto? Códigos diferentes, etcétera, etcétera. Entonces, lo mismo que estoy refiriendo arriba. Por ejemplo, vamos a hablar ahora del Mobile Station o del User Equipment, ¿sí? Nosotros habíamos revisado en 2G que este terminal de aquí, una de las ventajas que tenía, o uno de los desarrollos que tuvo, o de las ventajas que tuvo en 2G, es que este terminal de aquí nos ofrecía dentro de sí una tarjetita, ¿sí? Una tarjetita que podía ser transferida de un terminal a otro y que esta tarjeta en sí se llamaba la SIM. En el caso de 3G, esto ya no se llama SIM, sino se le conoce como la USIM de Universal. Ya que es lo que deben tener ustedes, la mayoría en su teléfono, ¿sí? Que es la Universal Subscriber Identity Model, ¿sí? Y de ahí lo mismo, dentro de sí yo tengo todo lo que es el email, perdón, el email no, el email es del teléfono, el IMSI, el número de teléfono con el MSC, con el NSC y con el número de suscriptor, ¿sí? Ah, no, MNC, y etcétera, etcétera. Es decir, aquí lo único que evolucionó es que ahora es universal. ¿Para qué? Esto de aquí, o esta SIM, se adapta a sistemas UMTS y 2G o GSM. En la evolución, ¿qué quiero decir? Que yo con un terminal USIM, es decir, con un teléfono que tenga un terminal USIM o una tarjeta USIM, puedo conectarme tanto a una BTS como a un nodo B. No es que tienen dos chips para uno para 2G y otro para 3G, sino que en la evolución, este chip, este USIM, te permite conectarte a la BTS de 2G y al nodo B de 3G. Esa es una de las particularidades, ¿ya? Ahora, si vamos a hablar nosotros del nodo B, ¿sí? Vamos a referir las siguientes características. En realidad, el nodo B, si ustedes recuerdan, lo que hace es, yo tengo un nodo B y puedo controlar, por ejemplo, varios
UE. O sea, varios terminales pueden estar conectados al nodo B, que al final son los usuarios, ¿no? Puede ser una máquina, puede ser un terminal celular, puede ser uno de esos módems que venden para las computadoras, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Qué hace el nodo B? ¿Sí? Podríamos citar algunas características. El nodo B es similar a la BTS de 2G, ¿ya? Porque conecta a todos los mobile station en ese caso, ¿sí? Este nodo B puede servir a una o más celdas dependiendo de la sectorización. O sea, yo puedo mediante un nodo B servir a una o varias celdas mediante procesos de sectorización, ¿sí? Un nodo B tiene los siguientes procesos. Por ejemplo, tiene un proceso que se llama FEC, que es el Forward Error Correction. ¿A qué me ayuda esto? Me ayuda a, por ejemplo, anticiparme, voy a poner entre comillas, con algoritmos a posibles errores en la transmisión. Entonces yo me anticipo y pongo algoritmos para que me adelante a posibles errores que yo tenga en la comunicación o en el canal inalámbrico, ¿sí? Entonces eso puedo yo gestionar ahí. También puedo tener FER, que se llama Frame Error Rate o procesos de FER, que lo que hacen es un control de portadora en downlink. Esto deben ustedes haber revisado, deben estar revisando en comunicaciones inalámbricas, ¿sí? Todo lo que es correspondiente al nodo B. Dirán los procesos de corrección de errores en canal inalámbrico, etcétera, etcétera. Nosotros en el nodo B, ojo, tenemos los equipos, es decir, aquí yo tengo todo lo que sería BBU, todo lo que sería RRU, y hasta llegar al sistema radiante, todo lo que ustedes ya conocen, ¿sí? Y aquí tengo la celda, etcétera, etcétera. Es decir, yo aquí tengo todo lo que nosotros ya hemos revisado a nivel de infraestructura en el nodo B. Está ahí. Ustedes hoy ya van a encontrar nodos en base a la modernización de la red, que está todo agrupado en un solo hardware. Y en las redes de nuestro país, el proveedor que se llevó la posta de todo es Huawei. Entonces ustedes van a trabajar con nodos Huawei, ¿sí? Ya, ¿qué hace la RNC en cambio? La RNC tiene varias funciones. Controla varias o varios nodos B. En primer lugar, controla los procesos lógicos. Del nodo B, ¿sí? Ayuda al tema del tratamiento de datos, pero solamente a nivel de capa 2. ¿Ya? Ayuda al tratamiento de datos a nivel de capa 2, ¿sí? Entonces eso hace la RNC, ¿sí? Y controla varios nodos en nodos B. Entonces una de las ventajas, por ejemplo, de las RNC es que yo mediante una RNC puedo controlar, por ejemplo, un barrio o también una parroquia. ¿Por qué? Porque bajo mi dominio están varios nodos. En la práctica, ustedes van a encontrar que el RNC está muy cerca o está en el mismo lugar físico donde están los elementos de la core network. Pero esto no le impide que la RNC siga siendo un equipo de acceso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si alguien es curioso, Movistar tiene su central más o menos por el terminal de Carcelén. Antes del terminal de Carcelén. Se llama Carretas el lugar.
Entonces ahí ustedes van a poder ingresar a ese espacio físico y ahí van a encontrar tanto las RNCs como los elementos del core. Ahora entiendo que algunas migraciones se fueron para Calderón, etcétera, etcétera, pero por ahí es la misma lógica. Ahora de hardware, ¿sí? Vamos a hablar un poco ahora de hardware, de todo lo que es el sistema punto multipunto. Ya, nosotros habíamos dicho que teníamos un bloque, sí, que vamos a tratar de caracterizarlo de esta forma. En base tenemos nosotros un bloque que se llama la BBU, ¿sí? Entonces la BBU dentro de su composición tiene los siguientes elementos. Recuerden que esta es la baseband unit, ¿sí? Entonces ustedes van a encontrar los siguientes elementos, más o menos dispuestos de la siguiente forma, ¿sí? O sea, mejor dicho, más o menos estos de aquí, no dispuestos de la siguiente forma. Vamos a encontrar primero dos elementos a los que les vamos a llamar fan. Este va a ser un fan 1 y este va a ser un fan 2, ¿ya? ¿Qué es el fan o para qué me sirve? El fan me ayuda a controlar temperatura. Como estos equipos hacen un trabajo dependiendo del número de usuarios, yo necesito que esta temperatura se mantenga en los niveles óptimos en los que trabaja el equipo, ¿sí? Puede ser grados centígrados o Fahrenheit, ¿ya? Cualquiera. ¿Por qué tengo dos? En los equipos generalmente yo necesito tener redundancia. ¿Por qué? Porque si falla, por ejemplo, un fan, lo que va a pasar es que si no hay otro de redundancia, el equipo se sobrecalienta y todos los circuitos electrónicos colapsen, ¿ya? Adicional a este fan, nosotros vamos a encontrar dos bloques dentro de la BBU. De igual forma, con la misma. Entonces, vamos a tener dos bloques de power, ¿sí? Entonces, este va a ser un power 1 y este va a ser un power 2. Estos bloques de power, ¿sí? No son nada más que la alimentación en DC del equipo. Recuerden que era menos 48 voltios DC. Es decir, a este punto es de a donde llegan, ¿sí? O de donde llegan, por ejemplo. A este punto es de donde viene la energía. Desde las baterías o los rectificadores. O sea, a ese punto, ¿sí? Es donde llega la energía de las baterías o los rectificadores. Aquí llegan los menos 48 voltios DC. ¿Por qué tengo dos? Insisto, necesito un tema de redundancia. Si uno cae, el otro debería empezar a operar, ¿ya? Entonces esas hasta ahí serían las dos componentes que yo tengo básicas en una BBU, ¿sí? Sin embargo, estas son, podríamos decirlo, unas componentes de infraestructura, ¿sí? Nos tocaría revisar ahora cuáles son las componentes que me permiten hacer las transmisiones de información, etcétera, etcétera. En ese sentido, recuerden que yo voy a tener primero, el hardware de hoy me permite mantener tecnologías, ¿sí? En un mismo, diferentes tecnologías en un mismo equipo. Es decir, yo podría tener, por ejemplo, una tarjeta. Voy a poner las tres de una vez ya. Podría tener tres tarjetas. Un segundito. Yo podría tener tres tarjetas. La primera, que trabaje con sistemas 2G, por ejemplo.
la segunda que trabaje con sistemas 3G y la cuarta que trabaje con sistemas 4G. En este punto, en estas tarjetas, yo voy a tener, ¿sí?, salidas de fibra. Fibra óptica, fibra óptica, fibra óptica. ¿Hacia dónde? Hacia las diferentes RRUs. Entonces, ustedes van a encontrar en el mismo hardware que yo tengo diferentes tarjetas para las diferentes tecnologías, ¿sí? Que van a dónde? A las diferentes RRUs. Una tarjeta que también van a encontrar que es muy importante es la tarjeta que se conoce como la controladora, ¿sí? Entonces, esta tarjeta de aquí nosotros la podríamos llamar la controladora. Que primero me va a dar me va a dar, perdón, la interfaz, ¿sí? Ahora todos los equipos usan Ethernet en su gran mayoría. ¿Para qué? Para que ustedes puedan hacer gestión y configuración mediante sus terminales de usuario, que serían sus PC de ingeniero. Voy a poner ahí ingeniero para que quede claro. O sea, cuando tú quieres configurar algo, vas y te conectas mediante Ethernet a la controladora, ¿sí? Entonces, todos los equipos tienen una controladora, ¿ya? Para que tú puedas hacer cualquier tipo de configuración a toda la red. Generalmente las controladoras están en la BBU. Por último, yo tengo tarjetas, ¿sí?, que me permiten, voy a poner acá, por ejemplo, yo tengo tarjetas que me permiten la conexión con los otros elementos de red. Por ejemplo, yo podría tener aquí, todo está usando IP ya ahora, prácticamente. Por eso todo tiene interfaz de Ethernet. Que me comuniquen, por ejemplo, ya sea con E1s o ya sea con STM1s, ¿sí? Dependiendo cuál es la red de transporte que tengo que llevar yo desde este equipo hacia el core o hacia la central. Entonces de aquí ya viene la antena del microondas y toda esa cosa. Voy a poner aquí microondas o fibra óptica, ¿ya? Si no encuentran así, a lo mejor van a encontrar directamente los puntos donde yo hago la conexión física de cada uno por uno. Pero igual, esto va a dónde? A la IDO. Recuerden que esto va a la red de transporte o a la IDO. ¿Sí? Esos son los principales. Ahí van a poder encontrar más tarjetas. Todo fabricante te va a explicar exactamente para qué sirven las tarjetas, ¿sí? Incluso una de las más eh, importantes, en algunos suelen tener separado una tarjeta de alarmas, ¿sí? Pero no, ahora todo está bajo la controladora. Todo esto va a tener un sistema de LEDs, ¿sí?, que ustedes van a poder encontrar ahí. Yo les voy a indicar igual, no se preocupen si los dibujos no están muy bien, yo igual voy a indicarles a ustedes los equipos igual, Huawei y todo ese tema. Ustedes tienen sistemas de LEDs ahí, en cada una de las tarjetas, ¿sí? ¿Qué es lo que me avisa este sistema de LEDs? En verde, obviamente, que la tarjeta está trabajando con normalidad. En rojo hay alguna alarma, no necesariamente significa que la tarjeta está dañada, sino que hay alguna alarma, incluso a nivel de configuración. Y naranja, que puede ser que algo está sucediendo por ahí que debería ser revisado. Es una alerta. O también naranja implica que hay un proceso de carga de información, es decir, te dice, amigo, me estoy empezando a trabajar, a configurar, dame un tiempo hasta que termine ese procesamiento, ¿ya? Entonces verde es ok, naranja puede ser que está realizando un proceso de carga o que hay algún problema que está por venir, y rojo es que hay alguna alarma, ¿sí? Entonces, ojo, en rojo no significa que, por ejemplo, si hay una alarma, no significa necesariamente que el módulo esté mal. Estas alarmas pueden darse tanto por hardware como por software. Es decir, hardware pueda que esté algo dañado, averiado, pero que le permita igual seguir trabajando.
o que definitivamente le deje por fuera. ¿Y qué software? Puede estar algo en el tema de la configuración mal hecho, ¿sí? Entonces dice, mira, hardware está bien, pero a nivel de configuración está mal. Todo esto ustedes pueden ver en su gestión, ¿sí? Mediante lo que se conoce como los logs. Los logs no son nada más que datos que me dicen los movimientos que ha tenido el equipo, los movimientos que ha realizado el equipo, etcétera. Te da con fecha, te da con hora, te da la gravedad e incluso te identifica quién fue el que manipuló el equipo, porque para esto ustedes tienen contraseñas específicas, ¿sí? O sea, yo puedo meterme en un equipo mediante mi gestión y ver cuáles son todos los logs que han aparecido ahí. ¿Quién fue? ¿Qué entró? ¿Qué hizo? Si empezaron a haber errores, qué tarjeta es la que está funcionando, está intermitente, etcétera. ¿Ya? De LTE. Entonces yo podría decir 4G LTE, ¿sí? Nosotros vamos a hablar en 4G, perdón, del estándar LTE, ¿sí? ¿Qué significa LTE? Es Long Term Evolution, ¿sí? Entonces es la evolución prácticamente de las redes que habíamos revisado hasta el día de hoy, 2G y 3G, ¿sí? Esta evolución, ¿ya? Hace que tengamos ahora la siguiente arquitectura, ¿sí? Vamos a empezar a armar la arquitectura poco a poco. Voy solo a dejar planteado hoy algunos puntos de la arquitectura, ¿sí? Yo empiezo con el elemento más básico que tiene una red 4G, que es un terminal, el User Equipment. Aquí sí, totalmente User Equipment, lo que ustedes usan hoy en redes móviles es totalmente User Equipment, ¿sí? Tienen todo para conectar a la red. LTE en un principio ya nos da o nos abre la puerta para el Internet de las cosas que se va a reforzar con el tema de 5G, ¿sí? Recordemos que este va a tener siempre un punto donde yo voy a tener que conectarme mediante una interfaz de radio. Este punto se llama ahora de la siguiente forma. Se le conoce como el nodo B, ¿sí? Si se fijan, podríamos decir que es del mismo nodo B, ¿sí? Solo que la E, lo que me indica que es del nodo B evolucionado, ¿no? Aquí yo voy a tener todo mi sistema de TX, DRX, etcétera, etcétera. Entonces, en este sentido, yo tendría igual una interfaz, ¿sí? De aire, para uplink y para down. Solamente que ahora me voy a ir al nodo B evolucionado o al eNode B, ¿sí? Ese es el nodo B evolucionado. Y aquí en esta frontera, prácticamente yo ya termino, ¿sí? Todo lo que es red de acceso. Si se fijan, la red de acceso se limitó mucho más solamente a este punto, ¿no? De ahí en adelante yo tengo una serie de bloques, ¿sí? Que en primer lugar van a empezar con una red IP del proveedor. Entonces aquí yo podría decir, por ejemplo, que tengo una red IP construida tanto por Claro como por CNT y por Movistar. Hemos construido una red IP, ¿sí? Para que haya comunicación entre todos los nodos de evolucionados que hay en la región. Es decir, yo de aquí voy a tener, por ejemplo, otro nodo B. Por ejemplo, de aquí yo puedo tener varios nodos B conectados a esta red IP. Si se fijan, yo ya no tengo un punto como tenía en 3G, un RNC, por ejemplo, ya no tengo. Voy directamente a una red IP.
Que si vamos nosotros a los conceptos de redes, esto prácticamente lo simbolizo con una nube, porque aquí yo tengo una cadena de routers, ¿sí? Interconectados entre sí, de los cuales desconozco exactamente cuál será su camino, pero que en realidad me dan un input y un output, una entrada y una salida, ¿sí? Como esto ya trabaja a nivel de redes IP, aquí nosotros vamos a trabajar con elementos de capa 3, ¿sí? Hasta tratar de llegar al Internet. Entonces, dentro de esto vamos a necesitar algunos elementos de capa de red, ¿sí? Y ya más adelante voy a explicar por qué y para qué sirven cada uno de estos elementos de capa de red que están compuestos en esta arquitectura. Y de aquí en Internet recuerden que yo tengo acceso, por ejemplo, a servicios HTTP, lo mismo de siempre, ¿no es cierto? DNS, etcétera, etcétera. ¿Ya? Consideraciones importantes, ¿sí? Yo tengo acá, en la izquierda, es lo que se le conoce como la EUTRAN, ¿sí? O la Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network. O sea, es la evolución, en realidad, de la red de acceso de UMTS, ¿ya? Entonces, yo tengo ahí. Y acá, yo tengo el Core Network. Si se fijan, siempre tengo un core y siempre tengo una red de acceso, ¿sí? Sino que ahora toda esta tecnología que se maneja aquí, ¿sí? Es totalmente tecnología IP. Es decir, todo este bloque trabaja con tecnología IP, ¿sí? Es decir, que ya la llamada tradicional o la conmutación de circuitos en este punto desaparece. Ustedes en un sistema LTE ya no pueden hacer la llamada tradicional. La llamada de voz tradicional desaparece, ¿sí? Alguien me va a decir, sí, pero yo sí he hecho llamadas mediante WhatsApp, por ejemplo. Quienes hagan llamadas mediante WhatsApp, ¿sí? Ellos están usando datos. Quienes usen Skype están usando datos. Nosotros mediante Zoom estamos usando datos. Es decir, todas estas redes lo que me ayuda es a una comunicación mediante datos, ¿sí? ¿Cómo pasa entonces? Alguien me dice, ¿cómo es que yo uso mi teléfono si me dice usted que esto de aquí es solo datos? Por ejemplo, si esto es un terminal LTE, ¿sí? Comercialmente lo que produce es lo siguiente, o cómo está fabricado. En la pantallita superior donde yo tengo el Beacon Channel, que vamos a ver más adelante, ¿sí? Yo tengo, por ejemplo, la tecnología que está gobernando a mi celda LTE, ¿sí? El momento que yo necesito hacer una llamada de voz, es decir, cuando ya el requerimiento quiere ser una llamada de voz, lo que hace es hacer un salto, un handoff, ¿sí? Es decir, ahora ustedes van a ver junto al Beacon Channel que ya no tengo LTE, sino a lo mejor y el teléfono cambió a un H+, o cambió a un Edge con la letra E, o cualquier tecnología que sea 2G o 3G, ¿sí? Entonces eso es lo que hace el teléfono. Y ahí sí puede usar voz, porque en LTE está prohibido, no puede, no le da la tecnología para poder hacer llamada de voz, ¿sí? Entonces esto es un proceso de handoff, perdón, que se produce dentro de su teléfono. Alguien si tiene puede hacer la prueba y se va a dar cuenta de ello, ¿ya? Otra de las características es que ustedes cuando lean documentación 4G, perdón, van a encontrar que ahora están simbolizados así los nodos B, de esta forma de ahí. Donde, por ejemplo, ¿esto qué significa? Dice, yo tengo un nodo, ¿sí?
que solamente tiene comunicación o conmutación de paquetes. Eso significan esos tres cuadritos de ahí. Conmutación de paquetes. Packet switch. ¿Sí? Entonces ahí se dan cuenta que estamos hablando de 4G. ¿Ya? No sé si ahí tienen alguna duda, chicos. Hasta ahí.